el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha certificado la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Ese es como el titular. Y ahora hay que entrar a valorar qué significa esta decisión. Bien, primero la cronología. Desde que se producen las elecciones del 28 de julio y el Consejo Nacional Electoral declara como resultado preliminar que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones y da unos primeros resultados, se desata las acusaciones de fraude por parte de la oposición. En particular, por parte del sector mayoritario de la oposición, que es el que respaldaba la candidatura de Edmundo González y que estaba formalmente liderado por María Corina Machado. Los días van pasando y numerosos actores internacionales, algunos directamente reconocen la victoria de Nicolás Maduro sin cortapisas, bastantes, varias decenas de países, otros reconocen menos la victoria de Edmundo González y la mayoría, sobre todo importantes actores regionales, como por ejemplo Brasil o Colombia, exigen al gobierno de Nicolás Maduro, o más bien exigen al Consejo Nacional Electoral, que es acusado por la oposición venezolana de ser una pata del gobierno de Nicolás Maduro, que entregue los resultados desagregados y que incluso presente las actas. Presentar las actas, si bien no es un proceso tan habitual en un procedimiento electoral al uso en América Latina, lo que desde luego sí es habitual es que al menos el CNE muestre los resultados desagregados, los publique en su página web, por ejemplo. Es decir, que explique mesa electoral por mesa electoral, colegio electoral por colegio electoral, circunscripción por circunscripción, cómo han sido los distintos resultados electorales. En un principio, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días legalmente para hacer eso, quedan 6. De momento no lo ha hecho. ¿Qué pasa? Que como el CNE, antes de publicar esos resultados, solo con los resultados preliminares que él mismo había dado, ya decreta que Nicolás Maduro es el presidente electo, la oposición denuncia un fraude y entonces Nicolás Maduro lleva esa discusión sobre las actas y sobre el resultado electoral a la justicia, al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, Nicolás Maduro judicializa la crisis política venezolana llevando la cuestión del recuento al Tribunal Supremo de Justicia, cuya principal figura, Carlislia Rodríguez, está acusada por sectores de la oposición de ser chavista. Objetivamente hablando, ella ha sido militante, desconozco si a día de hoy sigue siéndolo, pero ha sido militante y de hecho ha ejercido cargos públicos como alcaldesa durante un tiempo como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el PSUV. ¿Inhabilita esto que pueda ser una buena jefa del Tribunal Supremo de Justicia? Pues eso ya queda a juicio de cada uno. Yo solamente doy el dato objetivo de que ella, como mínimo, fue, desconozco si sigue siendo parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al hacer eso, al interponer ese recurso contencioso electoral Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, lo que hace es judicializar ese proceso, decir, bueno, si hay dudas de que yo he ganado las elecciones, esto no lo vamos a solucionar en base a observadores internacionales a los cuales quitamos legitimidad porque los definimos como actores de una agresión imperialista, sino que lo que vamos a hacer es, a través de la normativa electoral venezolana o de la legalidad venezolana, recurrir estas quejas al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia exige al Consejo Nacional Electoral, recordad, el que poseía esas actas originales, a todo esto entre medio la oposición había subido, estoy haciendo todo un resumen, sus actas, las actas de sus apoderados a una página web, y esas actas, a priori, lo que mostraban era la victoria no de Nicolás Maduro, sino de Edmundo González, lo cual dio de sí la retórica del fraude cruzado. El chavismo acusaba a la oposición de que las actas que había publicado en su página web, que no eran actas oficiales, sino las actas, las copias que se le entregan a todos los apoderados de los distintos partidos políticos en cada mesa electoral, estaban falsificadas para que pareciera que había ganado Edmundo González. Y al mismo tiempo la oposición acusaba al CNE y al chavismo de haber hecho un fraude electoral porque, claro, si no, ¿por qué no entregan las actas? Bueno, en ese marco, la estrategia del chavismo es la de llevar esa crisis a la justicia. Va al Tribunal Supremo de Justicia, interpone ese recurso contencioso electoral, el Tribunal Supremo de Justicia exige las actas al CNE y el CNE, en efecto,
aparentemente lleva sus actas, que son las originales, las que están automatizadas, las que a priori no se puede hacer fraude con ellas porque sería imposible no detectarlo, van al Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia, supuestamente a través de una serie de auditores nacionales e internacionales, cuya identidad por ahora no conocemos, audita o perita esas actas. Eso duran unos días y básicamente hoy el Tribunal Supremo de Justicia, esta mujer, Carisia Rodríguez, ha emitido un decreto por el cual lo que ha venido a decir es, bueno, después del peritaje de los expertos, yo, como representante del Tribunal Supremo de Justicia, máxima autoridad de la justicia venezolana, confirmo, ratifico que en efecto, tal como dijo el CNE, Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela. Por cierto, entre medio, Nicolás Maduro, ya sabéis toda la crisis que se desató, no la vamos a volver a contar aquí, pero entre otras muchas cosas habló de la posibilidad de que el país vaya a una nueva revolución con otras características. Eso fue un comentario que hizo Nicolás Maduro. Hubo declaraciones muy duras por parte de sectores del chavismo, también por parte de sectores de la oposición, y Nicolás Maduro convocó elecciones comunales para este mismo domingo. Este mismo domingo se llevan a cabo esas elecciones comunales. ¿Y en qué se basan para afirmar que él ganó? No sé si te refieres a Edmundo o a Maduro, pero bueno, yo te cuento. El chavismo se basa para decir que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en que eso es lo que dice el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad electoral de Venezuela, lo dice, aunque no lo publica. Y ahora se basan también en que, según el Tribunal Supremo de Justicia, lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, dice, bueno, nosotros hemos podido ver las actas y os decimos al mundo que en efecto Nicolás Maduro ha ganado las elecciones. La oposición dice, no, Edmundo González ha ganado las elecciones, y se basan en una página web en las cuales la oposición, Ganó Venezuela creo que se llama la página web, ha ido subiendo las actas electorales, las copias que reciben cada apoderado en cada mesa electoral al terminar la jornada electoral en Venezuela. Básicamente ese sería un poco el resumen, ¿no? Creo que ha quedado todo claro. Se basa en unos documentos que solo han visto ellos. Sí, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia es uno de los actores que ha visto las actas del Consejo Nacional Electoral. Ahora mismo esas actas, pues en principio, yo no te puedo decir exactamente los nombres y apellidos de las personas que las han visto, pero en teoría las han visto, evidentemente, los miembros del CNE habilitados para verlas y un equipo de expertos, supuestamente un equipo de expertos, bajo órdenes del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es la situación, ¿de acuerdo? Y ahí, evidentemente, cada uno puede tener su hipótesis, pero la realidad es que ninguno de los dos actores va a reconocer la victoria del otro. La retórica del fraude cruzado ya va a ser para siempre. Es decir, la oposición ya nunca va a dejar de decir que el chavismo ha hecho un fraude electoral a través del CNE. Y el chavismo nunca va a dejar de decir que la oposición ha hecho un fraude electoral o ha intentado un fraude electoral a través de las actas subidas a la página web. Y por tanto esto se va a resolver por la vía de la acumulación de fuerzas. Y ahí, a día de hoy, el chavismo está mucho más fuerte, institucionalmente, militarmente, políticamente, económicamente, organizativamente e internacionalmente. Todo. Entonces, la oposición ha jugado una carta muy arriesgada, que era lanzarse a la piscina y a posteriori buscar un apoyo logístico de Occidente, en particular de Estados Unidos, y Estados Unidos, además inmerso en una campaña electoral, no parece dispuesto a mancharse tanto por Venezuela. Al menos ahora mismo, con el gobierno de Joe Biden. No sé si un eventual gobierno de Trump cambiaría esta situación. Quizá robustecería su línea retórica, pero no tanto la logística. Además, dato importante cronológico, yo no sé si ha sido casualidad o no, pero lo digo, Nicolás Maduro asumiría su segundo mandato unos días antes de lo que lo haría el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Entonces, incluso si Trump gana las elecciones, cuando Trump asuma como presidente de Estados Unidos, Nicolás Maduro ya habrá asumido formalmente como presidente de Venezuela. ¿La crisis ha terminado? No. La crisis va a tener nuevos capítulos. Ahora bien, las condiciones parecen estar dadas para que la crisis, con el paso de los meses, se vaya debilitando, la oposición termine de debilitarse y el chavismo, en efecto, continúe en Miraflores.
básicamente. Buena pregunta que nos hacía Isberigi, que nos dice, bueno, ¿y por qué la oposición no entregó sus propias actas al Tribunal Supremo de Justicia? Eso es una buena pregunta. El Tribunal Supremo de Justicia, además de exigirle al CNE que entregase sus actas, le pidió a los partidos políticos, porque recordamos que se presentaron 10 candidatos a las presidenciales, que llevasen al Tribunal Supremo de Justicia las actas, las copias de las actas que habían recibido los distintos apoderados. Todos los partidos aceptaron, a excepción del partido de Edmundo González y María Corina Machado. De nuevo, ¿cuál es la explicación que da cada uno de los actores? Bueno, según el chavismo o el madurismo, Edmundo González no entrega sus actas, no entrega las actas de la oposición, porque si las entregase, eso demostraría que en realidad la oposición ha hecho un fraude y no se lo pueden permitir. ¿Cuál es el discurso de Edmundo González y María Corina Machado? Que no entregan esas actas porque el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano controlado por el chavismo y, por tanto, corren peligro de que esas actas, que en realidad son, según la oposición, la única prueba que tienen de que han ganado las elecciones, pues el Tribunal Supremo de Justicia podría destruir esas actas, o ocultarlas, o alterarlas, o lo que sea, básicamente. Vale. Vamos a ver entonces, porque creo que merece la pena escuchar el dictamen, qué es lo que ha dicho entonces esta persona, Carlisle Rodríguez, la jefa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para que nos pongamos en situación de qué es lo que en efecto ha estado pasando en Venezuela. Buen día para todas y todos. Comienzo agradeciendo su presencia y el que hayan atendido a nuestra invitación. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocios, organismos internacionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República. Doctor Elvis Amoroso, presidente para las Relaciones Exteriores. Distinguidos representantes, a todo el personal técnico, siguiendo el legado internacional exhibido por los expertos nacionales e internacionales. Siguiendo el legado del libertador Simón Bolívar, el poder constituyente originario dio nacimiento al denominado poder electoral, para consagrar y constitucionalizar la trascendencia de la opinión ciudadana en los asuntos públicos y en la elección de los cargos de representación popular. Además, creó la sala electoral en el más alto tribunal de la República como instancia para dirimir controversias electorales. El Tribunal Supremo de Justicia considera oportuno reiterar el compromiso y la voluntad ante el pueblo venezolano de impartir justicia para garantizar la paz y la tranquilidad de la República. Y concluye de manera definitiva el recurso contencioso electoral de la elección presidencial celebrada el 28 de julio del presente año. Por lo que paso a leer la decisión. Decisión. Por los motivos anteriormente expuestos, esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara: primero, se ratifica la competencia de esta sala electoral, toda vez que fue interpuesto un recurso contencioso electoral para que este órgano iniciara un proceso judicial de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta e inequívoca
los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio del 2024, de lo que se desprende la vinculación directa de esta acción con tal proceso comicial, en congruencia con el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral primero del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le atribuye a este órgano control judicial de las actuaciones u omisiones de los agentes que intervinieron en el referido hecho electoral, y ante la solicitud de tutela judicial sobre el derecho al sufragio de todas las electoras y electores de la República, valga decir, en salvaguarda de la soberanía popular, puesto que se pidió verificar cuál ha sido la voluntad del electorado en los comicios de mayor trascendencia nacional, como son los de la Presidencia de la República, en los cuales se evidenció un ataque cibernético masivo contra el sistema electoral, lo que resultó en una evidente transgresión al poder electoral. Asimismo, resulta oportuno indicar que tal competencia la ejerce este órgano judicial ante las razones que inspiraron la creación tanto del poder electoral como de esta jurisdicción, para cimentar y fortalecer la cultura electoral como medios novedosos puestos a disposición de la ciudadanía, instrumentos para que el Estado le garantice su protagonismo, tal como se ha establecido en jurisprudencia reiterada de esta sala electoral. Más allá de nuestras fronteras, examinando el derecho comparado en situaciones semejantes, en procesos comiciales para la elección del presidente de la República o jefes de Estado, otras naciones en el ejercicio soberano de su jurisdicción han emitido pronunciamientos sobre las controversias surgidas en eventos electorales, como ha sido el caso de los Estados Unidos mexicanos, cuya Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió dictamen relativo a los resultados de la elección del 14 de agosto de 2024, declarando la validez de las elecciones presidenciales, garantizándose por esta vía la paz social. De igual manera, ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país, como máxima autoridad en materia contencioso electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Asimismo, en las elecciones para el presidente de los Estados Unidos de América del año 2000, donde se adversaban los entonces candidatos Al Gore y George Bush, el resultado fue controvertido, situación que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Tales antecedentes dejan claro que ante la existencia de controversias suscitadas en elecciones presidenciales, los... Este es un elemento central del discurso del chavismo ahora. ¿Por qué se le exige al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique sus actas si en otros países, cuando ha habido controversias en torno al proceso electoral, ha sido el máximo órgano de la justicia nacional quien ha decretado o quien ha solventado las dudas al respecto de ese proceso? Lo cual es cierto. Lo que pasa es que hay que contar igualmente que para la oposición y para sectores numerosos actores internacionales, la justicia electoral venezolana no es independiente en los términos en los que ellos definen una justicia independiente, que es a los términos a la occidental. Ya sabéis cómo funciona esto. Y entonces lo que dicen es, bueno, no nos importa que en México, en Brasil o en Estados Unidos hayan sido estos el órgano equivalente a lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia quienes hayan solventado estas crisis. En el caso de Venezuela han de ser observadores internacionales o incluso organismos internacionales, lo cual, por cierto, casa muy bien con la nueva ley que ha publicado, que ha conseguido sacar adelante el chavismo, el madurismo en la Asamblea Nacional, de control de las ONGs en Venezuela, que hemos publicado una noticia, la voy a pasar ahora en el chat para que podáis leerla. De ellos, el material electoral requerido, los cuales pasamos a mencionar. Primero Venezuela, Movimiento Primero Justicia, Unidad, Visión Venezuela, Venezuela Unidad, Acción Democrática, OPEI,
Movimiento Republicano, Bandera Roja, Derecha Democrática Popular, Unión Nacional Electoral, Voluntad Popular, Asamblea de Renovación y Esperanza para el País, Esperanza por el Cambio, Soluciones para Venezuela, MIN Unidad, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico de Venezuela, Fuerza Vecinal, Confederación Nacional Democrática, Partido Socialista Unido de Venezuela, Tupamaro, Patria para Todos, Movimiento Somos Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, Por la Democracia Social, Partido Verde de Venezuela, Enamórate Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Futuro de Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Unidad Popular Venezolana y Alianza para el Cambio. De igual manera que de los 10... Ese Partido Comunista de Venezuela del que habla es el que surge después de la ruptura del Partido Comunista de Venezuela originario con el Partido Socialista Unido de Venezuela, por matizar. Benjamín Rosero y el presidente Nicolás Maduro. Se hace constar expresamente que los partidos políticos, la alianza... Está hablando ahora de qué partidos políticos entregaron en efecto sus actas electorales o las copias que tenían, porque insisto, son copias, no son las originales, cuando el Tribunal Supremo de Justicia se lo contó, se lo solicitó. Básicamente para contar que todos los partidos las han entregado a excepción del partido de Edmundo González. Nacional Electoral y los partidos políticos queden en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Tercero, que el ex candidato Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado y, por tanto, no cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos, ni material electoral alguno. En consecuencia, desacató el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Que los ciudadanos Manuel Rosales... Está hablando de Edmundo González. Cartaya, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, y José Simón Calzadilla, representante del Movimiento de Venezuela, todos miembros de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática y postulante del ex candidato Edmundo González Urrutia, no consignaron material electoral alguno, argumentando que no poseen ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral. En tal sentido, manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, llegando incluso a sostener que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de la copia de las actas de escrutinio que corresponden a sus partidos políticos, como consta en audio, video y actas de sus comparecencias. Cuarto, con vista al informe definitivo presentado el 20 de agosto del 2024 por los expertos nacionales e internacionales, el cual constituye plena prueba en este proceso contencioso electoral referido al peritaje exhaustivo y detallado en profundidad de todo el material consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos, en físico y o digital, relacionado con el proceso de elección presidencial celebrado el 28 de julio del 2024, ejecutado conforme a los más altos estándares técnicos nacionales e internacionales, en el cual, una vez examinado el material recolectado, dicho informe determinó textualmente que, abro comillas, con base Esta es la en clave. los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los Centros Nacionales de Totalización. Cierro comillas. Es decir, está leyendo el informe de ese panel o grupo de expertos, según dicen nacionales e internacionales, que habrían revisado bajo supervisión del Tribunal Supremo de Justicia las actas del Consejo Nacional Electoral y que acreditan, a la luz de lo que indica el Tribunal Supremo de Justicia, que en efecto Nicolás Maduro habría ganado las elecciones porque lo expuesto por el Consejo Nacional Electoral en sus resultados preliminares sería cierto. Esta es la versión
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, máximo órgano de la justicia de Venezuela, a la luz de lo que ha ido diciendo el Consejo Nacional Electoral. Esto, por supuesto, ha sido rechazado tanto por Edmundo González como por María Corina Machado, ¿eh? Valga, evidentemente, como no podía ser de otra forma. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031, así se decide. Sexto, se exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, según lo previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Cuidado, porque ahora le está exigiendo al Consejo Nacional Electoral, no obstante, que cumpla con su mandato constitucional y publique en efecto los resultados. Así que veremos. En teoría tenía 30 días, todavía tiene hasta el 28. Aquí vemos al Tribunal Supremo de Justicia exhortando, exigiendo al Consejo Nacional Electoral la publicación de los resultados. La publicación de los resultados desglosados. Así que habrá que esperar a ver si cumple. El cual reza textualmente, abro comillas. Artículo 155. El Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos y las candidatas electas. Cierro comillas. Séptimo, se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Saab, a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución, las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el Fiscal General, son para, abro comillas, determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, cierro comillas. En virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com, así como sobre el ataque cibernético masivo denunciado contra el sistema electoral venezolano que pudiesen configurar presuntas conductas antijurídicas, delitos comunes, electorales y constitucionales en contravención del ordenamiento jurídico vigente. Publíquese, regístrese y comuníquese, cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el salón de despacho de la sala electoral de... Bueno, pues estos son los dichos oficiales del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar, antes de ir con unas conclusiones, porque en 5 minutos entra mi compañero Jorge, que vamos a actualizar Ucrania, vamos a escuchar cuáles han sido las declaraciones de María Corina Machado, de facto la líder de la oposición en Venezuela, que evidentemente, como podríais imaginaros, pues no ha estado de acuerdo con las declaraciones. Estoy buscando aquí, ahí está. Bueno, básicamente, a ver que busco el tuit, pues lo tenía por aquí y lo he perdido. A ver. Evidentemente Edmundo González ya ha rechazado lo dicho por el tribunal. Y María Corina Machado lo que ha puesto es un tuit hace unas horas diciendo: la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas
ha emitido, lo cual es cierto, un nuevo pronunciamiento donde señala que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral carecen de imparcialidad e independencia y han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado. Esto lo dice María Corina Machado en referencia a lo decretado por el Tribunal Supremo, por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. Y además dice María Corina Machado: no existe maniobra alguna que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro frente al golpe de Estado a la Constitución que pretenden perpetrar. El pueblo habló y la soberanía popular se respeta. Como siempre decimos, aquí están los dos actores, aquí están las pruebas de ambos, aquí están los relatos y los discursos de ambos. Y lo más importante, aquí está la fuerza real de ambos. Una fuerza que se expresa en el control de las instituciones, gana el chavismo. En el control de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas militares, gana el chavismo. En el control económico, gana el chavismo. Y en los apoyos internacionales, gana el chavismo, porque si bien hay algunos estados dispuestos a reconocer formalmente a Edmundo González y dispuestos a sostener durante años una retórica de que en Venezuela haya habido un fraude electoral, a pesar de que, según el Tribunal Supremo de Justicia, no lo ha habido, estos que defienden que sí lo ha habido se basan, por ejemplo, en las actas, en las copias de las actas publicadas por la oposición en la página web, pero independientemente de ello, lo que nos indica, al menos por ahora, la actitud de buena parte de estos actores internacionales es que no están dispuestos a ir mucho más allá en defensa de la oposición en Venezuela y que están dispuestos simplemente a dar un apoyo retórico, formal, casi por una cuestión de política interna, para que no se les echen encima la interna de sus propios países, pero que en la práctica no están dispuestos a aportar realmente para que la oposición, y en concreto Edmundo González, llegue a Miraflores. Y esa yo creo que es la clave, vamos a insistir mucho en ello porque es lo más importante, la correlación de fuerzas para ver qué pasa finalmente con el poder real en Venezuela.